Está muy linda. Gracias. Lo mismo digo. Lindo. Gracias, gracias. No, acá metida en esta nueva aventura. Sí. En esta nueva aventura, ¿viste vos? Es muy lindo ese saco. Sí, sí. Y bueno, haciendo televisión, mira vos. Así es, después de tantos años. ¿Qué sé yo? Ni me lo imaginaba, pero vos sabés lo que es meterse en cosas nuevas. Sí, 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 lógico. Bueno, un poco hacer cosas nuevas es la sal de la vida, ¿no? Sí, 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 pero a veces cuesta, ¿no? Sí, sí, también, también. Trabajito. ¿Quién te hubiera dicho cuando eras chica que hubieras terminado así? ¿O vos siempre quisiste ser periodista? No, 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 la verdad que no. Me interesaba, sí, por supuesto, la actualidad, las noticias, el cine me fascinaba, la música también, hasta que descubrí, por suerte fue el primer signo de madurez, que era una mediocre pianista, que no tenía... Te hicieron... Sí, durante años, además, toda la familia desangrándose con buenos profesores, y yo no progresaba, hasta que me di cuenta, por suerte, no solamente que era mediocre, sino que no tenía memoria musical, que es una cosa muy grave para un pianista, ¿no? ¿Qué te parece? Así que dije, bueno, hay otros más talentosos, yo me hago a un lado. Qué bueno. Yo vos sabés que tengo un hijo y un nieto que yo como oído tengo una rodilla, más o menos. Así soy de entonada. En cambio ellos dos te pescan la más mínima dificultad en cualquier cosa. Ambos, Martín no siguió haciendo música, es arquitecto, pero Diego está tocando batería que no se puede creer. Mirá Yo vos. estoy re orgullosa. Viste lo que somos las abuelas, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Babosas. Así es, totalmente, totalmente. Contame un chiquito, Magdalena, ¿cómo fue tu familia? Bueno, una larga familia, yo soy la hermana número 9. Oh. De alguna manera tuve la suerte de tener como, digamos, dos padres, es decir, dos parejas de padres. Mis padres verdaderos, que podrían haber sido mis abuelos en realidad, y mis hermanos mayores, que me llevaban 24, 23 años y que yo amaba y admiraba muchísimo. Así que sí, tuve como dos parejas de padres, ¿no? Mira vos, alguna vez vos me contaste que siendo que eran una familia de un sector social destacado, tuvieron una vida muy, muy austera. ¿Por qué? Bueno, muy austera, no tanto en el transcurso de los años europeos, cuando papá era presidente del Consejo de la Liga de las Naciones en Ginebra, que es un poco el anticipo de las Naciones Unidas después, ¿no? Sí. Ahí no, pero después de la revolución del 4 de junio, que quedó a un lado, por supuesto, el viejo era canciller en aquel momento cuando vino la revolución, recién el presidente Frondizi le reactualizó la jubilación. Así que todos esos años que pasaron, ¿no es cierto?, desde el 4 de junio hasta la asunción de Frondizi, en casa sí, efectivamente, el clima era muy austero, todos trabajábamos, y bueno, la cosa cambió totalmente. ¿Y vos de qué trabajabas? Porque eras muy chica. Era muy chica, sí, pero por ejemplo, hacía tejidos. ¿Vos tejías? Sí, tejía y vendía los tejidos. Sí. ¿Te los compraba la familia o quién? No, esas cosas horribles que no compra más que la tía Juana, no. No. Había una tienda en Uruguay, Santa Fe, que tenía especialidades
para bebés, y yo tejía una cosa que en aquella época se llamaba portanfant. Ah, el portanfant, Sí, iba el chico metido adentro. que ahora no se usa más, que metían el chiquito adentro. Bueno, yo tejía eso, la lana Santa Inés, me acuerdo, y bueno, y después también, muy chica, como sabía varios idiomas, empecé a traducir. Eso sí, y alguna hermana benevolente me corregía los errores no de ortografía, pero sí de construcción, ¿no? No es Sí. fácil traducir, hay Sí. que tener un gran vocabulario de los dos lados. Sí. Y trabajaste en una oficina también. Bueno, Bueno. en realidad era una revista que se llamaba Gente Joven, que era de la Acción Católica. Y entonces la oficina era a 2 cuadras de mi casa, con lo cual, bueno, tuve el beneplácito materno y paterno. Porque eran 2 cuadras nomás. Además porque era Acción Católica, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, ahí sí, atendía el teléfono, limpiaba la oficina, pasaba a máquina lo que otros escribían a mano, no había computadoras, obviamente, ¿no? Eso vino siglos después. Y sí, que tenía un horario, iba al banco, bueno, así ese tipo, era una empleada administrativa, ¿no? Mira vos, y yo estaba pensando, bueno, lo hemos dicho otras veces, tomando un cafecito, comiendo en tu casa, todas las coincidencias que hay en nuestra vida, que venimos de lugares totalmente distintos. Vos naciste en Buenos Aires, yo en Avellaneda, y sin embargo, recordemos juntas Sí. las coincidencias. A mí muchas veces me impresionó que nos conocimos de grandes y teníamos un montón de cosas en común. Nacimos en el mismo mes, Sí, el mismo día prácticamente, días de unas diferencia. horas de diferencia. Tenemos 2 hijas que se llaman Alejandra, Ajá, sí, la tuya es médica, sí, la mía también. efectivamente. No, y después no sé si vos te acordás que cuando tuvimos nuestro primer nieto, nos encontramos en el mismo sanatorio el mismo día, ¿no? Exactamente. Sí. Exactamente. Increíble. Muchas coincidencias y conociéndonos poco en ese momento. Bueno, yo a vos te conocía mucho. Yo a vos te conocía por la radio. Sí, Obviamente. sí, sí. ¿Cómo no te iba a conocer? ¿Qué fue toda tu experiencia o qué te llevó a ser periodista al final? Bueno, la fascinación por la noticia, por la vida, por lo que estaba pasando así, frente a nosotros, ¿no? ¿Vos pensás que te ayudó el haber vivido afuera? Dejar un poco la cosa provinciana de este país que todavía y sigue estando un poco lejos de la... No sé, ¿eh? En la curiosidad. Vos sabés que, no sé, porque fíjate que yo vine a Buenos Aires cuando tenía 7, 8 años, porque, bueno, mis hermanos mayores ya estaban acá, estaban en la universidad, entonces mamá vino con nosotros y justo en esos meses se declaró la guerra, de modo que tardamos unos meses más en volver en un barco neutral, a Europa, donde había quedado mi padre, que ya era embajador en Roma. Y bueno, realmente fueron años así muy especiales, ¿no? Muy especiales y muy llenos de interés. Y a lo mejor eso te abrió la curiosidad, te ayudó a abrir la curiosidad. Porque no era tan común que hubiera muchas periodistas mujeres y de tu nivel. Bueno, Mónica Candomber en aquel momento, Mónica Mianovich, era la más importante de todas, ella hacía el noticiero. Y un día, mira, no sé bien cómo fue, me ofrecieron ser movilera en el noticiero que hacíamos con Antonio Carrizo, que se llamaba La Primera de la Noche. Y entonces, bueno, ahí empecé a hacer televisión. Ser movilera, alargarse a la calle. En la calle, sí, por supuesto, sí, 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 sí. ¿Y a cubrir qué? Sí, mira, además cubría mucho policiales. Sí. Y sí, porque cuando había un crimen así, decía, bueno, anda vos. Anda vos, que sos más chica. Claro, más o menos que era la que había entrado última al noticiero, ¿no? Las entrevistas a los políticos las dejaban para colegas más importantes. Entonces, qué sé yo, como te decía, hay un asesinato en tal parte, un tipo atropellado en tal otra, vas vos, ¿no? Y te las arreglaba.
Sí, sí, por supuesto. Pues yo de eso sí que no me acuerdo, seguro que vente que no, Sí. no lo miraría. Pero sí me acuerdo de... Vos escribiste además en una revista que yo leía, que era Leoplan, Ah, sí. que solía tener publicaciones por episodios de libros que fueron, sí, terminaron siendo libros importantes, que se publicaban en tramos por en Leoplan. episodios, sí. ¿Te acordás vos? El Sí. Corazón de piedra verde, nunca me lo voy a olvidar, una cosa toda, a mí me estremecían. Y vos escribías ahí. Claro, lo que pasa es que esas editoriales, en este caso españolas, que era Sopena, ¿no? Tenía varias revistas y a veces, vos generosamente decís que te acordás del Leoplan, pero a veces me publicaban el Leoplan. Lo que yo publicaba todas las semanas era una historieta en Maribel, que también era del grupo, con dibujitos y todo. ¿Y los hacías No, vos? no, yo nunca supe dibujar. Pero, Ni pianista ni dibujante. pianista ni dibujante, para nada. Y nada, era la historia de una mujer que se llamaba María y su problema, ¿no? Entonces, María y su problema era un poco mi historia, una mamá joven que tenía varios chicos, que no le alcanzaba para vivir, que, bueno, un chico se le enferma, bueno, los problemas de las mamás en general, ¿no? Pues ya estabas casada con Doretti. Sí, sí, era mi historia. Era tu historia. Era mi historia, sí, realmente. Después uno de los chicos se contagia en la epidemia de polio del 56, entonces ahí fueron como 3 capítulos, ¿no? de angustia, porque en realidad yo también me había contagiado, ¿no? ¿En serio? Sí, sí. ¿Y no te quedó, por suerte? No, por suerte. Fue muy leve. Fue muy leve, sí, pero estuve como 2 meses en reposo. Pues mira vos. Sí, en esa época no había vacuna. No. La vacuna vino después, ¿no? Así es. Sí. Y vos tuviste a tu vez 5 hijos. 5 chicos, sí, 5 sí, chicos. realmente. Y ahora tengo 8 nietos. La que conozco nietos. más es a Mimi. Sí, claro. Bueno, Mimi es antropóloga forense del equipo argentino que va por el mundo, ¿no? Y que cumple una labor muy importante. Y que se originó en la CONADEP, de la cual vamos a hablar después. Sí, cómo no. Tuvo como su patada inicial al comienzo de la democracia ahí. Ahí la conocí a Mimi. Si mal no recuerdo, Graciela, el primer reconocimiento que se hizo fue en el cementerio de Avellaneda, donde había muchos desaparecidos cuyos restos después sí se encontraron ahí, ¿no? Y el equipo argentino, de algún modo, fue formado por Clyde Snow, un antropólogo que venía con una fama mundial. Así es. Y que cuando vio el trabajo que hacían ustedes en la Asamblea Permanente, ¿no? Sí, pero no, él se metía con el ADN, con reconocimiento de los cadáveres. Nosotros no teníamos ninguna posibilidad. Pero volvamos un chiquito para atrás porque nos vamos a perder partes ricas de tu vida. Vos, uno de tus chicos, pobrecito, murió joven también, Sí. 28 años. 28. Edmundo. Sí. ¿Ese dolor te permitió entender el dolor después de las madres, de las abuelas? ¿O lo mismo vos pensás que te hubieras sensibilizado? Mira, creo que se juntó todo, ¿no? La pérdida de un hijo, vos lo sabés bien, es algo de lo cual es difícil hablar y que tiene una presencia constante. Es decir, no te vas a olvidar nunca de ese hecho terrible. Yo creo que es lo más desgarrador que le puede pasar a un ser humano, ¿no? Pero sus hermanos también lo recuerdan y sus amigos con un cariño tan grande que de algún modo es como que estuviera presente, ¿no? Incluso vos le dedicaste un capítulo de tu último libro, ¿no? Sí, Hace poquito, pareció. Sí. Sí, no, son también las cosas que nos atraviesan. A lo mejor por haber pertenecido a esta Argentina de aquella época, ¿no? Bueno, del día del nacimiento no, pero todas las otras cuestiones, el dolor de los hijos, aunque fue en distintas circunstancias, Edmundo estaba enfermo, digamos. Sí. Yo me acuerdo que
ya estaba formada la Comisión Nacional, la CONADEP, ¿no? Y que de Nevares, aquel extraordinario obispo de Neuquén, te nombró a vos y dijo, esta mujer tiene que pertenecer a la CONADEP por la experiencia que ha hecho. Me acuerdo el término, ella solita, ¿no? Ella solita al frente del drama de su hijo desaparecido, que vos habías logrado armar las primeras listas, ordenar las primeras listas de personas desaparecidas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, a ver, Jaime de Nevares, ¿no? Decía ella solita, en realidad tampoco éramos montones, pero había 2 o 3 personas a quienes nos llamaban la computadora del subdesarrollo. No había computadoras, No había. Sí había en otros lados, nosotros no teníamos, y nos sabíamos de memoria montones de cosas, de tanto armar y desarmar listas de nombres. Ahora, ¿cómo te tomó a vos el golpe del 76? Mira, estaba haciendo con Cacho Fontana el Fontana Show en Rivadavia y por supuesto cubrimos inmediatamente. También era movilera en el viejo Canal 7 y bueno, la ferocidad, la atrocidad de ese golpe, yo creo que nadie se lo esperaba, ¿no? Se pensaba que iba a ser uno más de los movimientos, en fin, lo que había ocurrido tiempo atrás, por ejemplo, en la época de, si no recuerdo mal, de la segunda presidencia de Perón, ¿no? Y después de Onganía. Y, claro, bueno. Exacto, sí. Onganía, Lonardi. Sí, que fue aumentando el nivel de represión, fue aumentando, pero es cierto que después del 76 alcanzó límites que nadie podía imaginar. Pero vos tuviste un primer dato en el 77 con Eduardo, tu amigo periodista, fotógrafo. ¿Te acordás? Eduardo Frías. Sí, que era jefe de fotografía de la revista Gente. Y un día me llama la mujer, la esposa, y me dice, Eduardo desaparecido. Una cosa que decía, pero ¿cómo es posible? ¿No? Y me acuerdo que ahí hubo mucha solidaridad periodística. Él había hecho en la revista Gente toda la sección argentina desde el aire, ¿no? Sacando las grandes fotos, magníficas fotos desde un avión. Y bueno, y en aquel momento René Salas, que era secretaria de redacción, fue a ver la Macera, con mucho coraje, debo decir, para reclamarle por la desaparición de Eduardo. Y en Radio Continental, con José Ignacio López, con Edgardo Alfano, pedíamos por dónde está Eduardo Frías. ¿Y vos querés que te cuente la otra parte? A ver, a ver. Cuando Eduardo llegó a declarar a la CONADEP, me contó que él estaba en uno de los lugares, en Campo de Mayo, y estaban escuchando la radio y él te oyó a vos pidiendo por él. Y que a él, que no tenía ninguna esperanza de sobrevivir, tenía mucho miedo, le dio todo como un aire que dijo, bueno, de acá me salvo, Magdalena está pidiendo. Era no solo vos, había otros, pero él te oyó a vos. Y le dio mucho coraje, le dio ánimo. Mira, fue tan terrible la impunidad de esta gente, ¿no es cierto?, el golpe del 76, que a Eduardo, si mal no recuerdo, lo secuestran mientras esperaba en la fila del colectivo para ir a la editorial Atlántida donde trabajaba. Y después, cuando lo liberan, un día suena el timbre de su casa y él casi se desmaya cuando abre la puerta y reconoce a uno de los que lo vigilaban en la cárcel, ¿no?
y le dijo, no, no te asustes, no te asustes, te vine a traer el gabán que te habías olvidado en la cárcel. Así que era una cosa realmente Qué insólito además, ¿no? totalmente insólito, a Qué devolverle insólito. el abrigo, ¿no? Porque fíjate vos que por otro lado uno dice, se robaban las cosas. Sí. Y en ese caso devolverle... En ese caso no, sí, me acuerdo que me impactó mucho, sobre todo cuando él pensó que realmente nunca más iba a volver ni a su casa ni al mundo, ¿no? En algún momento, vos conmovida por todas esas circunstancias, ya creo que con la sensibilidad muy a flor de piel, hablaste con dos personas de organismos emblemáticos, como eran tanto Madres de Plaza de Mayo como Abuelas. Contanos un cachito. Bueno, un día nosotros leíamos el Buenos Aires Herald por radio, que debo decir que fue el primer diario que se ocupó de las madres, ¿no es cierto? Y casi el único, prácticamente. ¿Cómo? Y casi el único. Sí, prácticamente, prácticamente. No sé si la prensa y La Nación alguna vez publicaron alguna solicitada. Solicitada, sí, ¿no? pero que espontáneamente dieron noticias Claro. de habeas corpus era el Buenos Aires Herald. Ahí Bob Cox, fue muy valiente, tan valiente que tuvo que irse del país porque le querían matar los hijos, ¿no? Con esa ferocidad espantosa del golpe del 76. Bueno, y de repente viene uno de los chicos en Radio Continental, uno de los productores, y me dice, hay una señora que te quiere ver. Y era Azucena Villaflor, que pobrecita después es secuestrada y asesinada, que es la primera madre de Plaza de Mayo. Fines del 77. Claro. Y entonces me dijo, te escuché, por fin alguien habla de nosotros. Me acuerdo, fue la única vez, nos abrazamos y bueno, y después a ella la secuestran y la matan. Así es. Y en ese mismo tiempo matan y secuestran a una amiga de la infancia, Elena Hollenberg. Que Elena, que era, fíjate vos, agregada de prensa en la Embajada Argentina en París, viene a Buenos Aires y indignada, ¿cómo es posible, qué sé yo, que Macera se encuentra con los montoneros y la gente desaparece? Y me acuerdo que Gregorio Dupont, cuyo hermano había desaparecido también, la puso sobre aviso, le dijo, tené cuidado, Elena. Pero a mí, ¿qué me va a pasar si todo el mundo sabe que yo soy diplomática? Además, de ninguna manera soy revolucionaria, no soy una mujer de izquierda. Y me acuerdo que Dupont le dijo, tené cuidado. Y efectivamente, ahí la secuestran y la matan. Y la tiran en el Tigre, no sé si vos te acordás. Sí, la tiran en el Tigre. Se encuentra el cuerpo de ella en el Tigre. Sí. En fin, tiempos muy duros. Sí. En aquel entonces, que en tu caso culminaron formando parte vos de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. ¿Por qué aceptaste? Me parecía que era una obligación, casi te diría ciudadana, aceptar no solamente en la búsqueda de justicia y de castigo a aquellos represores que se habían sentido dueños del mundo, ¿no es cierto? Y habían empezado a tirar gente al Río de la Plata desde los aviones. Es decir, hay un momento en que vos decís, no, yo no puedo dejar pasar esto. Y cuando José Ignacio López, que era el vocero de Alfonsín, viene y me dice, se va a formar una comisión así y así, yo le dije, bueno, déjame que lo consulte con la familia. Y la respuesta de la familia fue, pero vieja, si vos ya habías decidido que sí, que ibas a aceptar. ¿Para qué preguntás? ¿Para qué preguntás? Claro. Te conocían un poco. Efectivamente, sí. Bueno, y ahí fue donde más nos nos tratamos. Claro. Más nos tratamos Sí, en circunstancias bien duras. Cuando vos pensás en aquella época, ¿qué peso tuvo en tu vida ese momento? Fueron 9 meses duros. Bueno, yo creo que marcaron una línea así, antes y después, ¿no? El contacto con lo tenebroso que tiene el alma humana, ¿no? Nunca te deja salir de eso indemne, siempre te marca.
Es decir, el abismo de negrura, de saber y ver que había gente represora que asesinaba, que arrancaba las uñas, que torturaba a la gente, que luego la hacía desaparecer, ¿no es cierto? Que eso fuera verdad y que la ESMA para Navidad, no sé si vos te acordás, tenía un árbol de Navidad grande que encendía las lucecitas. Entonces, eso contaban los sobrevivientes. no, y yo lo he visto desde la calle. Bueno, sí, sí. ¿No? Entonces vos decís, ¿pero cómo? Porque uno pensaba, bueno, sí, los desaparecidos deben estar en la Patagonia, en algún lugar escondido. No, estaban ahí, en la Avenida del Libertador, prácticamente en la conjunción con la General Paz. O sea que esta gente llevó su perversidad a esa desenvoltura de que la ESMA era realmente un campo de concentración. Yo estuve en Auschwitz y te puedo asegurar que el aspecto de Auschwitz no es muy distinto de lo que era la ESMA. ¿Cuándo vos entraste? Sí, para sí. investigar. Sí, sí. ¿Sí? No, es cierto. Después, bueno, tomó otros aspectos actualmente. Si vos tuvieras que analizar, y entre nosotras que lo conocemos y mucho el tiempo, hoy el tema de derechos humanos, ¿cómo lo ves vos? Bueno, desgraciadamente ahí hay una grieta también, ¿no? Lamentablemente, en donde la política kirchnerista ha introducido divisiones. La señora de Bonafini miente descaradamente cuando hizo toda esa campaña contra los periodistas que no le gustaban, ¿no es cierto? Incluso nos hizo un juicio político en la Plaza de Mayo, olvidando que decir que los archivos son útiles, por eso ahora me parece que se silenció un poco. Yo la tengo grabada, agradeciendo que éramos los únicos que habíamos hablado de las madres cuando nadie se ocupaba de ellas, ¿no? Así que realmente la señora Bonafini creo que no ha colaborado con la idea de lo que es la defensa de los derechos humanos, porque el odio no lleva a la defensa de ningún derecho, ¿no? Sí, yo ahí tengo una doble sensación. Por un lado entiendo como ciudadana común que hay muchas cosas que indignan de las que ella ha dicho y esta posición que ha tomado definitivamente de formar parte de un partido político. Por otro lado, pienso que esto que vos describías del horror de que le secuestraran 2 hijos, nunca saber más que cómo habían sido torturados, que se lo dijeron. Tienes que tener mucho recurso interno para no quebrarte y no quedar en el primer estadio, que es el resentimiento. Hace falta mucha fuerza y no todo el mundo puede, hay que entenderlo, no todo el mundo puede. Pienso yo, ¿va? Bueno, justamente, Graciela, la fuerza que vos tenés, habiéndote ocurrido lo mismo, es decir, ¿no? Un hijo desaparecido, hace que uno diga, bueno, no tengo derecho a enojarme, ¿no? No. De ninguna manera. No, yo no puedo enojarme, mira. Teniendo enormes diferencias, yo creo que también cuesta a veces entender que una cosa es conseguir la democracia, salir de la dictadura, y la otra es construir una democracia sólida. Ahí es todo un trabajo que exige, sobre todo de las dirigencias, tanto de las dirigencias políticas, ¿no?, como de cada grupo social que tiene influencia en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo ves, digamos, justamente esa posición frente a la democracia en este gobierno que tenemos ahora? Ya me dio vuelta el programa, ahora Sí. empieza de entrevistadora, de acuerdo, completamente. Yo creo que todavía hay mucho para trabajar, me parece que hay una fuerte convicción en varios sectores de que hace falta institucionalidad. Y creo, Magdalena, pero ahí sí que recurro a vos que estás con el ojo también siempre puesto, de que va más allá del gobierno. Yo creo que hay sectores peronistas también que entienden que el mundo está cambiando de una manera, a una velocidad increíble, de una manera que no esperábamos, que nos va a exigir, y que una de las cosas que nos exige es garantías de instituciones sólidas.
¿Cómo hacemos frente a los problemas con instituciones débiles y en las cuales no confiamos? ¿Cómo lo ves vos? Vamos, yo vuelvo, vuelvo a mi papel. No, pero a mí me interesa también cómo lo ves vos, y después yo te voy a decir si estoy de acuerdo o no. Porque indudablemente hay algunos errores que se cometen, ¿no es cierto?, que son evitables. Por ejemplo, te doy uno muy cercano, el tema de las pensiones por invalidez, ¿no es cierto? Se debería haber procedido con mucho más calma y cautela, ¿no es cierto?, y examinar caso por caso. Por supuesto que hay abusos desde ya, pero bueno, no es cuestión de por decreto, ¿no es cierto?, dejar de pronto que justos paguen por pecadores. Y además porque aunque no te alcance, porque a lo mejor a muchos no les alcanzó el miedo que produce. Claro. ¿Para qué crear semejante angustia? Realmente fue una acción inesperada, a criterio de sentido común, apresurada, imprudente. Sí. ¿No? Y con poca sensibilidad. Uno dice, bueno, ¿quién fue el funcionario que le puso firma a eso? Sí, ¿y por qué ese apuro, no es cierto?, cuando era un tema extraordinariamente delicado y difícil, como bien lo planteó la vicepresidenta Michetti, que es una discapacitada. Entonces, ella lo planteó con mucha claridad. Y que no lo plantea por una cuestión personal. No, por supuesto, pero lo plantea como una cuestión de principio. Hay temas muy delicados, como decís vos, que exigen una racionalidad y sobre todo un detenimiento en el problema que da la sensación que en este caso no existió. Sí, da la impresión de una falta de sensibilidad en algunos temas. No sé vos cómo lo ves. Sí, es no ponerse en el pellejo del otro, para usar un término muy común. Y casi ignorar que existe eso como problema. O guiarse porque, por ejemplo, en este caso, ha habido lugares del interior, sobre todo, donde la mayoría de la población tenía ese beneficio. Vos decís, bueno, no puede ser que sean todos discapacitados. Bueno, son cosas que ocurren en un país que es muchos países al mismo tiempo. Claro. Ahora, ¿cómo lo corregís? Tirándolo para todos. Claro. Sí, efectivamente, vos y yo en eso también coincidimos. También, sí. También coincidimos. Sí, efectivamente. Pero en política, y vos lo sabés mucho mejor que yo, porque justamente has estado en funciones de gobierno, en política creo que la cautela, ¿no es cierto?, es fundamental antes de tomar cualquier resolución y sobre todo antes de hacerla pública, ¿no? Sí. Es lo que vos decías, errores no forzados. ¿No? Los jugadores de tenis sabemos decir esas cosas. Vos sos muy generosa, muy amiguera. Sí, tengo muchos amigos, es cierto. Muchos amigos. Sí. Con mucho hábito de invitar a tu casa. Me encanta que vengan a casa. Muy buena anfitriona. Mira, me gusta cocinar. Bueno, eso por empezar, yo también. A mí también me gusta. Sí. No, pero además recibís muy amable, muy relajado, realmente. Y tenés gustos que te debe haber quedado de esa pianista frustrada. ¿Te gusta mucho la música? Mucho. ¿Cuál más que ninguna? Mucho. Mira, te diría que casi toda. Es decir, de pronto la otra noche en el ciclo de la Sinfónica en Colón tocaron el concierto de Rachmaninoff sobre un tema de Paganini. Y yo pensaba, Dios mío, qué maravilla realmente que el ser humano pueda componer esta cosa, que si existe el paraíso, si existe el cielo, esa es música celestial, ¿no? Y siempre me planteaba, ¿cómo será el tema de la creación? Por ejemplo, si en el más allá, ¿no? Que no sé si existe o no, a lo mejor no hay nada, no lo sabemos, pero si hay un más allá, si la creación sigue evolucionando y sigue descubriendo las bellezas, no te voy a decir del mundo, sino del universo, ¿no? Es que, bueno, además
A ver, para una persona como vos, que fuiste tan aventurera como para haber deseado ir a cubrir guerras, cosa que no pasó, pero bueno, vos hemos charlado y tenías ganas de ser una periodista que fuera a cubrir conflictos, a pasar a imaginar que puede haber otra vida, porque en eso vos tenés convicciones bastante fuertes, de que puede haber otra vida que no sea la nuestra en el universo. Yo pienso que sí, además, ¿sabes qué? Me parece fascinante que todo el tiempo aparecen nuevos satélites, aparecen lunas. Por ejemplo, una de las cosas que en el observatorio que está en Arizona, que se mudó de Roma, es el Observatorio Vaticano, el cielo de Europa está muy contaminado, entonces en Arizona, que es un desierto, en el Mount Graham, que es una montaña que era de los apaches y después, bueno, hubo todo un arreglo. Clinton les hizo una quita impositiva con tal de que dejaran hacer observatorios allí. Pero lo cierto es que están estudiando intensamente una luna de Júpiter que tiene una envoltura gaseosa tan espesa que hace pensar que ahí hay agua. Puede haber agua. Y donde hay agua hay vida. Bueno, no será igual a la nuestra, pero claro. Vida al fin. Magda, ¿vos tenés algún ritual a la noche, algo que hagas cada noche o no? No, la verdad que pongo la cabeza en la almohada y quedo... Bueno, eso sí, cada noche. Fulminada, sí. No hay tiempo para meditaciones, no. Pero antes de meter la cabeza, ¿te lees 2 paginitas de libro? ¿Haces alguna de esas cosas? Mira, generalmente el libro queda tirado en el suelo o sobre la cama. Tengo mucha facilidad para dormir. Creo que eso es una suerte. Y ¿no? Otra coincidencia. Sí, sí. Yo también. Otro parecido, entonces. Otro parecido. Sí. Además, creo, según las cosas que oigo, que es una bendición, que hay mucha gente que no puede dormir o que duerme muy poco. Bueno, no es nuestro caso, ¿no? No lo es. Por suerte.